¿Qué significa ese artículo? Que yo sé que usted lo leyó también, de que es muy difícil entrar legalmente en los Estados Unidos. Con todos estos problemas que estamos escuchando de la frontera, ¿qué dice, doctor Leal? Es una realidad. El artículo creo que pinta un panorama correcto de lo que es actualmente nuestro sistema de inmigración, un sistema que no ha sido actualizado para reflejar la realidad de los retos que el país enfrenta referente a la inmigración, tanto desde el punto de vista de los que quieren venir a este país, como desde el punto de vista de los que ya están acá, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la seguridad nacional. Y es un poco técnico, pero creo que brevemente le invito a la audiencia que vean un documento que se llama el Boletín de Visas. El Boletín de Visas lo emite mensualmente el Departamento de Estado, y creo que esa es la mejor muestra de lo difícil que es inmigrar a este país. Hay básicamente dos categorías de visas disponibles para poder inmigrar a este país. Hay muchas más, pero en general hay por reclamación familiar o reclamación por empleo. Cuando se trata de una reclamación familiar, hay 3 personas que son consideradas familia inmediata de ciudadanos americanos, que es un hijo menor de edad soltero, cónyuge de ciudadano americano, o madre o padre de un hijo adulto, más de 21 años de edad, ciudadano americano. Esas personas, en teoría, tienen el derecho de inmigrar para acá de forma inmediata, o si están acá después de haber sido admitidos legalmente al país, pueden hacer una residencia acá en Estados Unidos. Hay 480,000 visas anualmente bajo este concepto de la reunificación familiar. De ahí tenemos que restar todos los familiares inmediatos. Hay un límite, entonces, restante de 226,000 visas que se dividen, padre, en 5 categorías. Hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano. Está por el 22 de octubre de 2015. Cónyuge, hijo menor soltero de residente. Está por el 15 de noviembre. Hay casi 9 años de retraso esa primera categoría. La primera 9 años de retraso. La segunda, la de cónyuge o hijo menor de edad soltero, está por el 15 de noviembre del 21. La de hijo mayor de edad soltero de residente está por el 1 de mayo del 16. 8 o 9 años de espera. Wow. El de hijo casado de ciudadano americano está por el 1 de abril del 2010, y el de hermano de ciudadano americano, 1 de agosto del 2007, o sea, 17 años de espera. Ni hablar de México y Filipinas, que tienen tradicionalmente más demora que esta fecha que acabo de dar. Así que en realidad eso es gran parte del problema. Por la vía de empleo, nada más que hay 140,000 visas disponibles anualmente, que se dividen básicamente en 3 categorías, que es ejecutivos de compañías multinacionales o habilidades extraordinarias, título universitario avanzado, incluyendo personas con título universitario con 5 años de experiencia en el tipo de trabajo o profesión. Entonces hay obreros especializados y obreros no especializados. La única categoría de esas que está al día es la de ejecutivo multinacional o habilidades extraordinarias. Ya las demás de título universitario avanzado está por el 15 de marzo del 23, obrero especializado 1 de diciembre del 21, obrero no especializado 1 de enero del 21. Pero aparte de la demora que se ve en el boletín de visa en estas categorías, y no vamos a hablar de la India porque ahí las demoras son muchísimas más grandes, el problema también que es un proceso muy engorroso. Eso implica algo que se llama un proceso de certificación laboral, donde el Departamento de Labor tiene que certificar al futuro empleador del extranjero de que no hubo residente o ciudadano americano apto, capaz o dispuesto a ocupar el trabajo, que el empleador puede pagar el salario prevaleciente para ese tipo de trabajo de acuerdo a las tablas del Departamento de Labor. O sea que es todo un proceso que es caro, demora y engorroso para que eventualmente ese extranjero o esa extranjera pueda inmigrar legalmente por un concepto de empleo para una residencia permanente. Entonces, eso es un pequeño resumen de muchísimos más temas que pudiera abarcar referente a las vías legales de poder inmigrar a este país. Al final de cuentas... La gente se queja, doctor Leal, de la cantidad de personas que entran ilegalmente o sin documentos a este país, y que la frontera es el gran problema.
Le pregunto directamente, ¿estos millones y millones y millones de indocumentados que entran aquí están atrasando el sistema? No, lo que está atrasando el sistema es los límites de visas para la inmigración legal. Y referente a la frontera, en realidad estas medidas que se tomaron ahora en junio, del 4 de junio, restringiendo la posibilidad de pedir asilo para aquellas personas que entran ilegalmente, que les recuerdo a la audiencia que básicamente mientras que hayan 2.500 cruces o más de forma diaria, básicamente las personas quedan inhabilitadas para poder presentar asilo. Esto ha sido retado legalmente por la Unión Americana de Libertades Civiles, pero mientras tanto sigue en pie y básicamente seguirá en pie a no ser que haya un promedio de menos de 1.500 cruces ilegales de forma diaria por 7 días consecutivos para que puedan eliminar esta prohibición. Eso ha funcionado. Los cruces han bajado drásticamente después de que se anunció esta medida. Ni siquiera con el parón humanitario hubo una reducción de cruces ilegales en la frontera como hemos visto ahora con esta medida. En honor a la verdad, cuando la administración Trump, lo de los protocolos de protección migratoria, permanecer en México, tuvo el mismo efecto. Disminuyeron muchísimo los cruces ilegales porque había que esperar en México su proceso de corte. Lo del muro fronterizo, se acaba de habilitar 1.4 mil millones de dólares para que sigan con la construcción del muro fronterizo, que de alguna forma también puede impedir algo de la inmigración ilegal al país. Pero al final de cuentas, el tema de que hay aproximadamente 32 millones de personas que quieren inmigrar a este país, 24 millones por un concepto de reclamación familiar, 8 millones por un concepto de reclamación por empleo. Nuestro sistema en estos momentos no está actualizado lo suficientemente para poder procesar y manejar la inmigración de acuerdo al mejor interés del país. Bueno, pienso que es un tema que se debe de investigar. Creo que hay algunos programas de personas que entran como refugiados y demás, donde sí se les facilita algún tipo de ayuda gubernamental, pero en realidad no debería de estar sucediendo. Por ejemplo, en este programa de parón humanitario, que ahora está suspendido temporalmente los permisos de viaje, que creo que lo hablamos la semana pasada, esa persona debe de estar entrando por un patrocinio de un ser querido, residente, ciudadano americano, o asilado, tepeciano, etcétera, para que la persona precisamente no tenga que acogerse a la asistencia pública. El que inmigra por un concepto de una reclamación familiar tiene que tener una declaración jurada de patrocinio económico por parte de ese residente o ciudadano americano quien lo haya pedido. Quien inmigra por un concepto de empleo viene a trabajar y viene ya automáticamente con la habilidad de poder trabajar porque vino a ocupar un trabajo en este país. Entonces, en realidad, es algo que se tiene que investigar porque obviamente el sentimiento público es que no debemos de estar facilitando asistencia gubernamental por bajos recursos para aquellas personas quien quieran inmigrar al país. Y de hecho, en el Código de Inmigración lo dice, una de las bases de inadmisibilidad al país es posible o probable carga pública. Por eso requieren el famoso affidavit, y la mayoría de estos trámites requieren el affidavit of support, la declaración jurada de patrocinio económico. Así que en realidad, cuando hay casos de abuso donde se está pidiendo una asistencia pública que en realidad tal vez sea legal dependiendo del estatus migratorio de la persona, pero entiendo que es algo frustrante para los contribuyentes en este país y es algo que se tiene que investigar indiscutiblemente, porque en nuestras leyes de inmigración trata de prevenir que eso suceda. Yo quiero que usted me explique bien, doctor, porque usted sabe de las leyes y sabe de lo que hay. ¿Cuál ha sido la gran diferencia entre la administración del presidente Trump y la administración del presidente Biden entre la migración? Cuando regresemos vamos a hablar de eso y vamos a hablar con nuestros oyentes al 305-400-0670. Usted que sabe de esto más que todos nosotros, explíquenos, por favor, para que la gente ya quede claro cuáles han sido las diferencias. Ya volvemos. Y estamos hablando claro con el doctor Ángel Leal. Doctor, se habla mucho, se dicen cosas fuertes. ¿Qué es realmente o cuál es realmente la diferencia entre la política del presidente Trump y la política de Joe Biden en cuanto a la frontera y la inmigración? Porque este es un tema de campaña
que van a seguir presentándolo, se va a seguir hablando de esto. Ahora de repente Kamala Harris se quiere hacer la gran preocupada por la frontera después que no hicieron casi absolutamente nada en estos 3 años y medio. Pero bueno, háblame de eso, por favor. Bueno, básicamente cuando la administración Trump vimos una serie de medidas que impedían la inmigración en este país. Recuerdo cuando el proceso de la residencia había que presentar no solamente el affidavit de manutención, pero el extranjero o la extranjera tenía que presentar una declaración de autosuficiencia donde inmigración tomaba en cuenta las habilidades de la persona, si hablaba inglés, educación, entrenamiento, recursos para asegurarse de que esa persona no fuera carga pública en el país, a pesar de que ya existía un affidavit por parte del peticionario residente ciudadano americano, solicitaban más evidencia, demoraban más tiempo en adjudicar las solicitudes, hubo una intención de eliminar el TPS, básicamente trataron de eliminar vías legales de que las personas pudieran inmigrar al país, redujeron drásticamente el número de visas para refugiados, entonces y las medidas que tomó en la frontera, que de todas ellas la separación de familias que ocurrió en un principio de la administración Trump, y también lo de permanecer en México, que disuadió a muchísimas personas de intentar cruzar la frontera. Cuando la administración Biden hemos visto un descontrol fronterizo en la frontera, que ahora a última hora están tratando de solventarlo con esta reglamentación, que yo cuestiono la legalidad de lo que hicieron, pero el caso es que parece ser que está funcionando. Han habilitado vías legales de poder inmigrar al país, como lo del paro humanitario, que en honor a la verdad tuvieron que suspender los permisos de viaje por un tema de posible fraude que haya ocurrido dentro de ese programa. Entonces eliminaron muchas de las restricciones que existieron cuando la administración Trump, y al final de cuentas creo que estamos viendo dos extremos y las soluciones se encuentran en el medio de lo que hemos vivido en los últimos 8 años. Bueno, me encanta esa explicación, me parece que es más claro que el agua. 305-400-0670, usted tiene la oportunidad de preguntarle cualquier cosa al doctor Ángel Leal, y estamos aquí hablando claro. Buenos días, 305. Y rápidamente, padre, porque esto creo que es importante para que la audiencia entienda. Hay un gran motivador de la inmigración, es la carencia de empleados. Ajá. Entonces, a lo que quiero llegar rápidamente, para el 2025 aquí van a faltar 450,000 enfermeras. Para el 2034 van a faltar 120,000 médicos. Y como eso yo puedo dar muchísimas más estadísticas. Las personas vienen por 2 motivos. Las personas vienen por motivos humanitarios, o las personas vienen porque hay trabajo. Entonces, aquí hay un tema económico también que se tiene que lidiar, y yo quisiera un discurso más serio con personas que conocen la materia, que conocen la economía, que conocen seguridad nacional, que conozcan inmigración, para buscar esas soluciones.